El infierno azul, el abismo o simplemente llamado el inframundo es un término dentro de los videojuegos respecto a un tipo de error bastante particular. En este error el jugador de alguna manera u otra consigue atravesar el suelo y mientras cae o se queda parado, depende del error, puede observar desde ahí mismo el mapa donde se encontraba antes. Y se llama por supuesto infierno azul debido a que lo único que se puede ver es el color azul del cielo. Pues bien, este es un error bastante popular que se da mucho en juegos como en GTA por ejemplo, aunque se puede dar en otros juegos obviamente. Pero bien, ¿qué me dirías si te dijera que es posible replicar este mismo error en la vida real? ¿Qué me dirías tú? Porque adivina qué, ¿es posible o no? Eso lo veremos. Así que siéntense y disfruten de esta experiencia, pues hoy les voy a hablar del infierno azul de Michigan. Así es, Michigan, el sitio donde Jinx la gata es alcaldesa. Bueno, pues Michigan de por sí es un sitio bastante extraño, muy extraño, tal vez demasiado extraño. Pero de cualquier manera, el tema que nos atañe aquí es el del infierno azul. ¿Qué es esto? En un momento se lo explico, pero antes de nada quiero aclarar lo siguiente. La información que hay respecto a este tema, aparte de encontrarse en una wiki, junto con unos cuantos enlaces, la mayor información que he podido encontrar es en 4chan. Por lo cual deduzco que todo esto se lo inventaron por ahí y en realidad no es una leyenda tal cual. Pero de todas maneras es bastante interesante. Así que vamos a verlo. ¿Les parece? ¿Les parece? Me parece a mí. Muy bien, vamos a comenzar. Muy bien, pues aclaremos exactamente qué es el infierno azul. Verán, el infierno azul es un sitio en Michigan, no se sabe muy bien dónde, eso lo veremos después, donde existe una especie de falla en la realidad, una falla similar al error que ya he mencionado antes. ¿Y qué pasa después? Pues no se sabe, porque parte de la gracia de esta historia es que siempre va a haber alguien que diga que la va a buscar y cuando la va a buscar no regresa jamás. Por lo que pasa después de encontrar el error es pura especulación. Uno simplemente puede pensar que si vas allí no vas a volver. Otros que simplemente al entrar mueres instantáneamente, mientras tu cuerpo flota en un abismo azul, atrapado por toda la eternidad dentro del espejo. O también existe la posibilidad de que puedas caminar por donde te plazca, observando todo desde tu posición y espiándolos a todos como si fueras un fantasma. Es más, a lo mejor los fantasmas son gentes atrapadas en este plano, aunque es una teoría. La ubicación del infierno azul varía bastante,
Como digo, no se tiene del todo claro dónde está, pero hay bastantes teorías. Por ejemplo, se sabe muy bien que en Michigan hay muchos, pero muchos túneles subterráneos, por lo que en alguno de esos debería estar. Otros que está en una base militar, también en algún edificio abandonado, debajo del lago Erie, ya que existen ciertos relatos, los cuales veremos después, o de forma más cómica, se encuentra literalmente en infierno. ¿A qué me refiero con que se encuentra literalmente en infierno? Pues que existe un sitio en Michigan literalmente llamado Hell. Bueno, yo sinceramente buscaría por ahí, ¿no? Es una buena teoría. Mientras buscaba información para este video, me encontré con cosas fuera de lo que es los típicos sitios donde la gente busca. O sea, la maldita wiki. Porque yo sí busco más allá de eso. Y me encontré con unos cuantos datos bastante interesantes. El primero, donde una persona afirma que en un periódico, más o menos en 1800, un tipo describió algo similar sobre un edificio construido en una especie de cueva sin fin, a través de la cual se podía ver el cielo, como si el techo fuera transparente. Incluso a través del edificio podía ver cómo se asomaba una mujer. La verdad no encontré este periódico, así que no puedo decir si es real o no, pero en caso de serlo es bastante interesante. Lo otro que encontré fue una persona que dice que más o menos sospecha dónde podría estar la ubicación. Y es que donde vive, que es Michigan, hay un sitio abandonado que simplemente tiene un letrero que dice sí, laboratorio. Por lo que especula que tal vez podría estar ahí. Y la tercera cosa interesante que encontré fue este comentario que dice lo siguiente: la metanfetamina es la clave química de la puerta de la entrada dentro de nuestros cerebros que nos permite activar una conciencia superior a través de un cierto régimen de exposición a esta clave que se usa para caminar en laberintos negros, como la boca, en las que podemos viajar dentro de esa simulación toroidal o tal vez el plano astral. Hay entradas más grandes en todo el país donde existen laberintos como estos que se hicieron específicamente para ellos o que ocurren naturalmente por encima o por debajo del suelo. Tal vez haya uno o varios de estos, tanto artificiales como naturales, en esta aldea de Ohio de ninguna parte. Y según esta persona, podría ser este texto podría ser una especie de evidencia de la existencia del infierno azul. Yo creo que es una falopada, pero una falopada muy interesante. Una curiosa explicación sobre por qué se da esta cosa es una historia de origen Ojibwe, o sea, una tribu indioamericana de por ahí. El problema que le veo es que, si bien tiene que ver con el asunto de que uno de los posibles lugares sea el lago, la historia en sí no veo en qué se puede relacionar. Pero en resumen, el héroe local, Nanabosho, un día estaba regresando a su casa después de un largo viaje y estaba empezando a extrañar a su primo. Entonces, cuando fue a buscarlo, notó que no estaba,
y cuando fue a revisar, vio que había un rastro, y era el rastro de la gran serpiente. Entonces supo que su gran enemigo lo había raptado, por lo que agarró su arco y flecha y fue tras el rastro hasta llegar a un gran río. Luego escaló unas montañas, unos valles y finalmente llegó a un lago bastante profundo y lúgubre. Nanabojo pudo ver que en el fondo estaba la serpiente y a su alrededor seres malignos, sus sirvientes, compañeros, monstruos, serpientes más chiquititas. Y desde su posición pudo contemplar con horror que la gran serpiente había matado a su primo, por lo cual Nanabojo se encoleriza y decide intentar vengarlo, por lo que ordena a las nubes que se vayan, que los vientos se detuvieran y que el sol calentara el lago para intentar forzar a la serpiente a salir. Y si bien al principio la serpiente y otras más sacaron la cabeza para ver qué estaba pasando, eso realmente no funcionó de mucho, por lo que se volvieron a meter al agua. Pero entonces el agua empezó a hervir y hervir y hervir y hervir, por lo que las serpientes ya no pudieron más y entonces decidieron salir. Y cuando la gran serpiente salió, Nanabojo salió de su escondite y la mató. Entonces las otras serpientes, en constatación, decidieron terminar de desgarrar el cuerpo de su primo y empezaron a enrollarse hasta provocar una gran inundación. Así es, otra historia relacionada a un diluvio. Y todos subieron a las montañas escapando del agua y demás. Y la historia cuenta que al final el cuerpo de la gran serpiente sigue bajo el agua y sus compatriotas están encerrados en el lago, ya que tienen miedo de Nanabojo. Si bien hay una especie de relación un poco paranormal, por así decirlo, la historia en sí no tiene nada que ver con lo que estamos observando. Así que yo la descartaría, si me lo permites decir. Ya para terminar, porque el tema no es realmente muy largo, pero sí interesante, parecen haber dos cositas. ¿Qué son estas dos cositas? Primero, si se han dado cuenta, esta historia del infierno azul tiene como cierto parentesco con la leyenda del juego del elevador. ¿A qué me refiero con esto? Que el juego del elevador es una historia de ir a algún sitio abandonado con un elevador, ir presionando hasta entrar a un sitio que está fuera de la realidad, posiblemente el infierno. Por lo que intuyo que a lo mejor esta historia sea una versión moderna, entre comillas, de la historia del juego del elevador. Y lo otro, los backrooms. Porque resulta que esta historia es anterior a los backrooms. Por lo menos, ¿qué será? 1 año o 2 antes de los backrooms. Por lo que sí, esto se podría decir que es una especie de prototipo ante todo ese desastre que un montón de pubertos ocasionarían. Pero en fin, espero que les haya gustado esto. Sé que no es un tema muy largo, pero es interesante cuando menos y vale bastante la pena compartirlo. Así que, una vez más, espero que les haya gustado y por favor apóyenme, porque en serio quiero seguir hablando de estas cosas. Así que nos vemos.